Bueno, un cordial saludo. En estos días que estamos reflexionando con mayor énfasis en el tema espiritual, una pregunta que caería bien en estos momentos es ¿qué es lo que preferimos? Si preferimos casi salvarnos o casi condenarnos. Esa respuesta debería hacerse en el momento en que se escucha de manera rápida. ¿Qué prefieres? ¿Casi salvarte o casi condenarte? Ahora, cuando yo llevo esa misma pregunta al relato político y dentro del relato político me encuentro con temas como los que hoy están suscitando debates en el oriente antioqueño, más que todo en el altiplano, en el Valle de San Nicolás, entonces yo tengo que entrar a reflexionar sobre el asunto. Frente a esa pregunta, desde el relato político, hoy estamos hablando, por ejemplo, del área metropolitana. Del tema de las áreas metropolitanas ya habíamos sacado un espacio en este programa, pero por el énfasis que se le está dando, por el ritmo que lleva este debate, por la carga argumentativa de unos y otros, de los que están a favor, de los que están en contra, y por las reuniones que se han venido suscitando en municipios, por ejemplo, como La Ceja, alrededor del asunto, y los progresos que se han venido dando sobre ese tema al interior del Congreso de la República, lideradas por un congresista que, dicho sea de paso, es de aquí de la subregión, el doctor Quintero. Entonces vamos a mencionar hoy algo sobre el área metropolitana, pero vamos a imaginar que hay un tren que está pasando por el Valle de San Nicolás. El tren metropolitano está pasando por el Valle de San Nicolás. Ese tren metropolitano tiene unas estaciones. Cuando ese tren metropolitano para en la estación del municipio de La Unión, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿la gente del municipio de La Unión está dispuesta a montarse en ese tren metropolitano? Ese discurso de la oposición, que señalan que no necesitamos un amo, es decir, no necesitamos ser subyugados, no necesitamos estar sometidos a un municipio núcleo, y en este caso, conforme a lo que dice la ley 1625 de 2013, ese sería el municipio de Río Negro. No necesitamos un amo. Entonces la pregunta es: ¿te montas o no te montas a ese tren metropolitano? Más allá de si lo que necesitamos es un amo en esos términos dialécticos o, contrario sensu, más bien miramos cuáles son los argumentos que tienen las personas que están a favor del área metropolitana del oriente antioqueño, en este caso del Valle de San Nicolás. Entonces, son las reflexiones que hoy vamos a tocar. Son posturas que no van a ser eclécticas, sino que vamos a determinar, o sea, qué es lo bueno. Vamos a recordar qué puede tener de bueno ese esquema asociativo, por qué nos tenemos que asociar. Pero primero tengo que decir varias cosas. Lo primero, por ejemplo, es que yo he escuchado las voces de muchas personas con relación al tema. Recientemente, por ejemplo, la reunión aquí en el municipio de La Ceja, y entonces uno llega a varias conclusiones. En el ejemplo del municipio de La Unión, yo he escuchado en reuniones de la administración municipal a la alcaldesa en un par de ocasiones señalar de que el municipio de La Unión no se tiene que parecer a ningún otro municipio. Pero aún así, el municipio de La Unión, bajo el liderazgo, en este caso institucional, de la alcaldesa, parece ser de que está dispuesto a subirse a ese tren metropolitano. Pero entonces la pregunta que uno se hace ahí es, o sea, ese tema ahí como cartesiano, no nos tenemos que parecer, es decir, ¿cómo no me voy a tener yo que parecer a un municipio? Que yo soy un municipio pequeño. También, bueno, con respecto al municipio pequeño, recientemente escuchaba yo a ese alcalde del municipio de La Unión, y entonces señalaba, es que nosotros nos parecemos más a municipios del suroriente. Y entonces Sonsón, Argelia, Nariño, y entonces yo me tengo que preguntar en esta Semana Mayor, entonces, ¿quién era más grande? ¿Era más grande Goliat, que están viendo el
el área metropolitana están viéndola como un Goliat. ¿Quién era más grande en realidad? En realidad, ¿quién era más grande espiritualmente hablando? Pues para quienes tenemos esa fe, Goliat o David. Y la historia nos confirma que David es mucho más grande que ese gigante que señalan las Sagradas Escrituras como Goliat. Goliat no era más grande que David. La fortaleza de David lo hacía mucho más superior en energía, en determinación, en templanza, en carácter, en sentido de identidad, en sentido de pertenencia, en espiritualidad. Y esas son las cosas que tenemos que ver. Ay, ¿cómo dice que Goliat era más pequeño que David? Yo lo estoy hablando desde el tema espiritual. Estoy diciendo de ese conjunto de virtudes que reunía David, y que no es descontextualizado mencionar, David fue quien venció a Goliat. ¿Cómo lo venció y esas cosas? Pues ya lo sabrán, y quienes no lo saben, pues es el objeto, puede ser objeto de estudio. Entonces la pregunta es, ¿yo por qué tengo que seguir creyendo que el municipio de La Unión es un municipio pequeño? Yo respeto pues las opiniones de los demás. Es que ¿cuál es el problema de la razón? El problema de la razón es que todo mundo cree tener una. Ahora, en el tema de la democracia concebida como el ejercicio de la razón pública, es decir, las personas tienen derecho a vincularse en los procesos de gobierno. Cuando hablamos del ejercicio de la razón pública, entonces se nos puede venir a la mente el tema, por ejemplo, de la participación ciudadana. Y cuando hablamos de participación ciudadana, entonces yo tengo que recordar que, por ejemplo, nosotros, cuando hablamos institucionalmente, tenemos que recordar que la palabra participación aparece más de 80 veces, no más de 90, pero sí más de 80 veces en la Carta Política del 91. Y aparece de manera literal la palabra participar, y entonces la pregunta es, ¿qué tanto estamos participando? ¿Cuál es el temor que le asiste a un gran número de personas hoy en el oriente antioqueño con ocasión a la propuesta de un esquema asociativo como el área metropolitana para el oriente antioqueño, cuando a quienes finalmente les corresponde decidir si nos montamos o no a ese tren metropolitano es al que va a votar? Entonces, deberíamos dejar en libertad a las personas, porque las personas en la autonomía de su voluntad van a entrar a definir si conviene o no conviene. Pero es que hay que ilustrar a las personas. Es que no puedo yo creer como actor político, por ejemplo, los actores políticos, los que saben de política, ¿cierto? No politiquería, porque pareciera pues que no hay politiqueros en el oriente antioqueño. Entonces, no tengo yo que creer o dudar de la capacidad que tiene hoy el cuerpo social de elegir lo que más le convenga. Es decir, yo debo dejar en libertad, debo dejar ese miedo a la libertad a la que se refiere Erich Fromm. Entonces yo no tengo que atender a quien me susurra al oído, entonces vas a votar, y entonces me hago en la fila, y entonces le digo, vote no, o vote sí, o vote por este y no vote por aquel. Que es un tema netamente político, que se están usufructuando del asunto del área metropolitana para hacer política, para hacerse reelegir como senadores, como representantes a la Cámara. Es político. Es decir, si usted no vota, si no se involucra en los procesos, otros lo van a hacer, y va a seguir el mismo número, incluso cada vez más creciente, de representantes a la Cámara y de senadores de la República. El Congreso va a continuar. Entonces yo considero, y esto pues puntualmente lo he querido señalar, y me hago responsable pues de la postura que pueda inferirse de lo que estoy diciendo en este programa, es que las personas, o sea, que quienes están promoviendo el sí o quienes están promoviendo el no, más allá de la pedagogía social
de la conveniencia o no del área metropolitana, lo que más importa es el respeto por la autonomía de la voluntad del cuerpo elector. Eso es lo que más importa. Hay que dejar libre a las personas, que las personas, por ejemplo, incluso hoy, mediante ese tema de redes sociales, algunos se toman el papel de leer, de documentarse, de explorar los temas, de mirar las diferencias. Otros proponen, por ejemplo, el tema de las provincias. Esas cosas que también son válidas, proponerlas, colocarlas sobre la mesa, lo que finalmente confirma es que es al pueblo a quien le corresponde valorar la elección que va a hacer. El valor de elegir, en eso consiste. ¿Cuál es la puerta que vamos a abrir? La puerta que nos va a permitir un esquema asociativo como el área metropolitana para impulsar el desarrollo en la tesis que se está manejando con respecto al tema de área metropolitana, no solo por parte de quienes defienden el área metropolitana, sino el contenido de lo que dice la ley 1625 de 2013, o simplemente abrir la puerta del no para continuar en un municipio que, como a La Unión, con respecto a este Valle de San Nicolás, entonces todavía podría decirse está en un atraso social que para mí es evidente. Un municipio como La Unión, que tiene una base fiscal para promover el desarrollo, para tener vocación de desarrollo, para avanzar, para fortalecer la gestión administrativa al punto de que se pueda predicar en el inmediato futuro, por ejemplo, que realmente hayan capacidades institucionales. ¿Qué es lo que requiere un municipio como La Unión? Hoy es esta categoría. Si hubiera séptima categoría, ahí estaría el municipio de La Unión. Si hubiera octava categoría, ahí estuviera el municipio de La Unión, porque todavía creen quienes han gobernado el municipio esa mirada cortoplacista. ¿Y por qué cortoplacista? Porque solamente se fijan en ser ejecutores de un presupuesto durante unas vigencias fiscales que es cuatrianual. 4 años, lo que yo pueda hacer en 4 años. ¿Qué se puede hacer en 4 años? No mucho, no mucho. Y es muy grave que siendo 4 años muy poquito, realmente, y mucho más, o sea, cuando se vuelven 4 años mucho tiempo, cuando lo hacen muy mal, cuando creen, por ejemplo, que al municipio de La Unión, lo único que merece el municipio de La Unión, la gente de La Unión, es pan y circo. Y esas es precisamente las reflexiones que tenemos que hacer. Son las cosas sobre las que tenemos que reflexionar. ¿Cuál es la manera en que estamos eligiendo a los gobernantes? ¿Cuál es la manera en que estamos eligiendo a quienes nos representan al interior de un consejo municipal y que tienen la enorme tarea, no intrincada siquiera, sino la enorme tarea de hacer el control político? Entonces, esas son las reflexiones que tenemos que hacer. Entonces, estamos ahí, viene el tren, suena la campana del tren, aquí está la estación, te montas o no te montas, y te montas con determinación. Ahora, hay otro asunto, con respecto, por ejemplo, al tema de soberanía. La soberanía está contenida por allá en el artículo 3 de la Constitución. ¿Dónde radica la soberanía? El poder realmente, el poder, ¿quién tiene el poder realmente? Pues la ciudadanía. La ciudadanía es la que tiene el poder. Lo que pasa es que cuando yo creo que puedo gobernar con una cantidad de cortinas de humo, cuando yo puedo gobernar y simplemente a través de las redes y muestro que lo mal está bien y cualquier logro por mínimo que sea lo sobredimensionamos y cualquier desacierto que tengo hago la manera de taparlo. No, la manera de transparentar la gestión pública redunda en que yo tengo la capacidad institucional de decirle a la ciudadanía, mire, así se están gastando los recursos públicos. Esta es la manera en que yo estoy llevando a cabo, a través de este modelo de dirección, la gestión presupuestal y financiera de la entidad. La concordancia que existe entre la gestión contractual, la presupuestal y financiera de la entidad, y decirle a la gente, vea, estas son las cuentas claras, mostrarle a la gente, promover el control social,
las veedurías ciudadanas. Yo no sé cuál es el temor de los alcaldes que se han tenido, que solo se ocupan, y vuelvo y lo reitero, y eso lo confirmo, lo digo a manera de confirmación, porque yo no he podido avisorar algo distinto en el modelo de dirección adoptado por un municipio que conozco hace ya casi 25 años. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es ejecutar el presupuesto. Entonces usted llega y le dice en una especie de fiducia a otra persona, a un vecino: hombre, usted me inspira confianza, usted logró convencerme, entonces tenga esta plata, que son mis tributos, la carga impositiva, la manera en que yo pago impuestos, y entonces ni qué decir, por ejemplo, hoy del tema del catastro, y entonces tenga pues la platica, maneje usted esta platica, gástesela, y pues gastársela, la gastan, ¿cierto? La pregunta es, vaya pues consiga, haga una gestión que traiga recursos al municipio para que impulsemos el desarrollo. Entonces eso ya es otro paseo, ya eso es otro charco, y con otras personas. Entonces lo que tenemos que analizar es eso. Lo que tenemos que analizar es que estamos no frente a una disyuntiva, no frente a una bifurcación, estamos frente a la posibilidad de elegir si nos montamos al tren metropolitano o, en su defecto, continuamos en esa tendencia a lanzar al agua el ancla, quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque no merecemos más. ¿Por qué? Porque es que somos un pueblo todavía muy campesino. ¿Por qué? Porque es que somos un pueblo pequeño de Sabaneta. Vaya pues, compare a Sabaneta con otros municipios del departamento de Antioquia para que no nos vamos muy lejos. Entonces, es la manera en que se visiona el desarrollo, es la manera en que somos atrevidos en la gestión pública, es la manera en que nosotros pensamos que merecemos como familia municipal unas realidades distintas, solo que cuando me hablan a mí de cosas distintas, de cosas nuevas, porque por ahí dicen que no, que es mejor viejo conocido que nuevo por conocer, entonces lo que encontramos es, por ejemplo, que entonces seguimos ahí, en ese círculo vicioso que nos mantiene en el atraso social, y las cosas siguen ahí. A mí no me interesa nada de política, no me hable de política, yo no quiero saber nada de política, y entonces claro, para ellos mejor, y entonces llegan y bueno, ya, fiestas de la papa, fiestas allí, fiestas acá, cantantes acá, y entonces la gente es concentrada en qué cantantes van a traer, y entonces la pregunta es, ¿cuánto estamos pagando por eso? No cuánto está pagando la alcaldía. No es la alcaldía, somos los que tributamos, somos los que dinamizamos la economía, somos los que compramos en el supermercado, somos los que compramos, nos tomamos el tinto. O sea, es la forma en que hay un flujo de caja, así como hay un flujo sanguíneo, por ejemplo, en el cuerpo social. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a analizar. No, mira, hombre, yo estoy creando mi propio criterio sobre la elección en torno al área metropolitana. Es decir, a mí no me tiene que decir el gremio al que pertenezco por quién tengo yo que votar. A mí no me tiene que decir la iglesia donde me congrego por quién tengo que votar. A mí no me tiene que decir el sindicato por quién tengo yo que votar. A mí no me tiene que decir el grupo, el club al que yo asisto por quién tengo que votar, porque es que yo no le tengo miedo a la libertad, y cuando yo no le tengo miedo a la libertad, eso significa que yo soy capaz de asumir la consecuencia de mis propias decisiones, de mis propias elecciones, y eso es lo que yo no he visto en las discusiones que se están surtiendo en torno al amo. Y entonces así lo llaman, el amo, y no, yo no quiero un amo. Pues hoy, por ejemplo, cada vez se desdibuja más ese machismo, ese patriarcado y esas cosas, y entonces esa narrativa del amo hace de que no, vamos a estar subyugados, y entonces esa partecita es la que no me gusta. Y yo no, usted no pierde autonomía como municipio, menos hoy que tenemos frente a las narices el acto legislativo 03 de 2024, donde se reforma la Constitución en un enunciado tan crucial como el 356 y 357, que dieron
356 y 57 que dieron lugar a la ley 715 de 2001. Es decir, ese acto legislativo reforma y da mayor autonomía. Da ya mayor autonomía a los territorios, da mayor autonomía a los municipios. Conocí a una señora que se llamaba Isabelina Mira, y entonces ella decía, si usted se gana 100, no se gaste más de 50, máximo 80. Y es una persona que nunca fue a la escuela. El esposo de ella tampoco va a la escuela y decía, vea mija, tenga esto para la comidita, tenga esto por si los hijos se enferman, tenga esto para pagar los servicios, tenga esto para si pasa un cacharrero. Y entonces, ¿cómo se llama eso? En el artículo 356, distribución económica. Y entonces lo que estamos haciendo hoy es que tenemos al frente, tenemos ese acto legislativo que va a dar mayor autonomía a los territorios. Entonces la pregunta es, ¿usted se monta o no se monta? Si no se monta, hay que respetar el poder popular. Si se monta, hay que respetar el poder popular. Tenemos que ser respetuosos de las diferencias. Hay una cantidad de personas que le están diciendo no se monte en ese tren. Y cada vagón es un tren porque es cada vagón es un municipio. Es decir, es el espacio para cada municipio. Y entonces el municipio simplemente tiene la opción de votar sí o de votar no, y hay que ser respetuosos de esa decisión popular. Entonces, yo sí quisiera puntualizar esa partecita. Entonces, yo no he visto en lo que no he escuchado mejor, que esas posturas contrapuestas hablen en algún momento de que no, dejemos de discutir, dejemos que sea el pueblo el que elija. Pues yo no he visto esa postura, o al menos esa postura no es la más preponderante, y a mi juicio, y de manera muy respetuosa, considero yo que es la más importante. ¿Por qué? Porque es que a usted le corresponde tomar la decisión, incluso si participo o no. Y si no participo, porque yo no me meto en esas cosas, entonces queda sujeto a las decisiones que tome las demás personas que sí se involucran. Hoy estamos llamados a escuchar, a que haya eco a esas palabras, por ejemplo, del profesor Estanislao Zuleta. El profesor Estanislao Zuleta, que infortunadamente murió un año antes de entrar en vigencia la Constitución del 91, decía, y de él se tomaron muchos aspectos de la tesis de él. Él decía, es necesario que en una nueva carta política se incluya la apertura democrática. Y por apertura democrática, ¿qué tenemos que entender? Aperturar la posibilidad de que usted participe en las decisiones más importantes para su territorio. Hoy nosotros estamos llamados a pensar que es importante impulsar el desarrollo, pero yo no me puedo quedar manicruzado. Nosotros tenemos que pensar en que si le decimos sí al área metropolitana, entonces si es un sí con determinación, ese sí tiene que estar acompañado de fortalecer los procesos de apertura democrática a los que se refería Estanislao Zuleta. ¿Qué significa? Significa que nos tenemos que fortalecer más en el territorio, que tenemos que ser mucho más, involucrarnos mucho más en todos los procesos de gobierno. Tenemos que constituir veedurías ciudadanas, tenemos que ser veedores en todo momento, tenemos que mirar cuál es la dirección más adecuada que debe adoptar los próximos alcaldes del municipio. ¿Por qué? Pues porque es el futuro presente e inmediato de toda la comunidad. Entonces, esa es la invitación respetuosa. Porque si la gente, por ejemplo, simplemente llega y dice, bueno, vamos a votar por eso, y entonces que la Unión forme parte del área metropolitana y ya, eso no es solamente que forme parte del área metropolitana, eso no es solamente montarse ahí al vagón que le asignaron al municipio de la Unión. No, de lo que se trata es de avisorar cuáles son los paisajes más prometedores para la Unión y que se traduzcan en realidad. ¿Cómo se va a traducir? Una vez formemos parte del tema del área metropolitana, ¿cómo se va a traducir eso en el tema de la seguridad?
¿Y qué tema cuál es la caracterización que le vamos a dar dentro del área metropolitana a la seguridad? ¿Cómo es ese tema de la seguridad? Si es una seguridad ciudadana, si es una seguridad humana, si es una seguridad nacional, qué tipo de seguridad, o si es un concepto mucho más integrador, como debería ser el concepto, por ejemplo, de desarrollo, si realmente eso nos va a convenir para que el desarrollo sea económico, para que el desarrollo sea humano, para que el desarrollo sea sostenible. O sea, son todos esos aspectos y nos tenemos que involucrar, constituir mesas de trabajo, tenemos que confirmar como ciudadanía de que no hubo una equivocación al elegir el área metropolitana, al montarnos a ese vagón. Porque si no va a haber una apertura democrática, si no va a haber un involucramiento, una decisión determinante de involucrarse en los procesos, es preferible decirle no al área metropolitana, porque la gracia de involucrarse en el proceso es entender de que aquí, a través de este esquema asociativo, existe una posibilidad mayor de apuntarle a esa diana del desarrollo, como lo acabo de decir, un desarrollo económico, un desarrollo humano, donde se privilegie la dignidad humana y un desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, esos son los aspectos. Si no nos vamos a involucrar, no tiene sentido, por ejemplo, el tema del área metropolitana. ¿Por qué? Pues porque si yo no voy a estar en la jugada, con toda seguridad, el mismo municipio va a quedar por fuera, va a quedar rezagado, y entonces ahí sí tendría sentido de que vea, esta área metropolitana solo favorece ahí al municipio de Río Negro, solo favorece a La Unión, a La Ceja, a otros municipios menos a La Unión. Entonces, ¿para qué nos metimos en eso? Eso incluso va en contra de lo que... O sea, nos salió este tiro por la culata. Para que el tiro no salga por la culata, es necesario la apertura democrática. Para que el tiro no salga por la culata, es necesario de que la gente constantemente se involucre. Esto no puede ser... O sea, esto tiene que ir mucho más allá de esa pretensión farandulera de algunos, por ejemplo, concejales. No, hay que decirle no al área metropolitana, pero dígame por qué no, ¿cierto? Dígame por qué no. ¿Por qué? Porque es que la ley 1625, por ahí hay un profesor al que aprecio mucho, el doctor Albeiro Pulgarín, está diciendo que en el momento mismo en que prospere el área metropolitana, entonces él va a demandar la ley 1625. Pues hombre, la ley 1625 es de 2013. Él es un constitucionalista, al que aprecio mucho, al que conozco, al que con él he estado en clases. Y entonces, hombre, debió haberse buscado razones para demostrar jurídicamente de que esa ley 1625 es lesiva como esquema asociativo, pero eso no se ha hecho. Hoy la ley 1625-2013 y otras leyes que son afines, son concordantes, están ahí, como la ley 617, como la 715, otras, por ejemplo el tema del estatuto presupuestal, todo eso va concurriendo ahí. ¿Para qué? Para hacer posible que esa ley no solo siga siendo válida porque existe, sino que también sea eficaz, porque lo que necesitamos es que esos enunciados que están ahí realmente sean eficaces. Tenemos el caso y recordamos que la ley 1625, el objeto de las áreas metropolitanas es cuando formamos con dos o más municipios alrededor de un municipio núcleo vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales. ¿Cómo va a ser el tema del transporte? ¿Cómo va a ser el tema de cultura? ¿Cómo va a ser el tema de infraestructura? ¿Cómo va a ser el tema ambiental? ¿Nuestra relación va a seguir siendo amigable con el medio ambiente o no? Todas esas cosas son las que tenemos que recordar. El artículo 6 habla, por ejemplo, de las competencias de las áreas metropolitanas y a manera de ilustración simplemente señalo, porque esto ya lo dijimos en un programa anterior, el artículo 7 de esa misma ley, el tema de las funciones de las áreas metropolitanas. Y termino
vuelvo y repito, el artículo 7, funciones de las áreas metropolitanas. Hay que leerlos. Hay que leer, por ejemplo, el artículo 15, también el 12, el 35, el 60. Hay que leer esa ley y entonces uno ubicarse. Bueno, esta ley existe, significa que es eficaz, que es válida porque existe. Vamos a mirar qué tan eficaz puede ser y qué tanto realmente nos puede convenir. Recordar que el tema del área metropolitana también se funda en un enunciado del Código Civil colombiano, que es el artículo 4. El artículo 4, y por eso reitero yo, de que la discusión, unos por el sí, otros por el no, están omitiendo la importancia del elector. ¿Quién va a elegir si hay área metropolitana o no en cada uno de los municipios que hoy están llamados a montarse en ese tren metropolitano? Es el mismo pueblo. El artículo 4, y se lo recuerdo, ¿qué dice? Dice, ¿qué es la ley? La ley es una declaración de la voluntad soberana. La voluntad soberana es el pueblo. El que manda es el pueblo, lo ratifica la Constitución Política en el artículo 3. Ahora, ¿cuál es el carácter general de la ley? Mandar, prohibir, permitir o castigar. Hombre, radica en mí. No tengo más, o sea, nadie tiene más poder que yo como ciudadano el día que voy a votar. El bendito problema es que en campaña llegan con poesías, pero como se gobierna es en prosa y muchos creen que gobernar es simplemente pan y circo, entonces es ahí donde hay una confusión alrededor de lo que realmente es la gestión para garantizar el desarrollo de una familia municipal como la del municipio de La Unión. Entonces, ¿quién va a prohibir? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a permitir que haya o no área metropolitana? El pueblo elector. Y esa es la parte que yo le incluyo a ese debate entre el sí y el no del área metropolitana. No deberíamos tenerle el miedo que tenía Gregorio Samsa cuando se convirtió en un bicho horroroso, porque el problema de él en la obra de Kafka no era solo ser un bicho, ser ahí como un escarabajo. El problema de Samsa era cómo me voy a comunicar de aquí en adelante con mi familia, que es lo más importante. Lo más importante es concebir el municipio de La Unión como una gran familia municipal. ¿Y cómo nos estamos comunicando? Entonces comuniquémonos en las urnas, pero primero ilustrémonos de manera autodidacta, que también tenemos la capacidad de hacerlo. Dios los bendiga y gracias por escucharnos.